Alguien me preguntó hace poco si hay una forma segura de invertir dinero en la bolsa de valores. Y mi respuesta lo dejó completamente sorprendido. Hola mi gente, bienvenidos al canal. Hoy te voy a mostrar cómo saber qué acciones comprar en la bolsa de valores y qué tan seguro es usando mi estrategia de inversión. Así que quédate conmigo y en unos minutos te cuento todo. Si le preguntas a cualquiera cuál sería el negocio ideal, pues casi seguro es que todos dirían que invertir en un negocio seguro. La seguridad de nuestras inversiones es el aspecto más importante de todos, incluso por encima de obtener ganancias en lo absoluto. Preferimos no ganar nada antes que perder. Y claro, esto también se aplica a la bolsa de valores. Desgraciadamente, en esta historia los números no nos acompañan, ya que según las estadísticas, el 90% de las personas que invierten en la bolsa pierden su dinero. Pero antes de que te decepciones, lo que sí te va a sorprender son las razones por las cuales lo pierden. Y te digo ahora mismo cuáles son esas 5 razones. Razón número 1. Mi amigo me dijo. La inmensa mayoría de las personas confían en los consejos que les dio un amigo. Y aun cuando esto no es un error como tal, lo erróneo no es hacer la tarea e investigar, o al menos corroborar por ti mismo la información que acabas de recibir. Pues no. Ahí se lanzan sin pensarlo y, como es lógico, el final de la historia es un desastre. Razón número 2. Necesito ganar dinero ya. La gente siempre está apurada por hacer dinero rápido. Todo el mundo quiere hacerse rico y cuanto más pronto posible, mejor. Pero sucede que esto no pasa generalmente. O sea, que esas inversiones que hiciste a la carrera generalmente no van a funcionar de un día para otro. No existe el dinero fácil. Razón número 3. Yo sé lo que hago. Tú puedes empezar a invertir en cualquier momento, pero empezar a invertir sin haber antes tomado el tiempo para entender al menos lo básico es un error catastrófico. Y es un error que generalmente se paga con dinero. Aquí te dejo otro video que te puede ayudar a entender los conceptos básicos de la bolsa. Y no te preocupes por verlo ahora, también te dejo el enlace al final de este video. Razón número 4. Ya me estoy desesperando. El nombre del juego es paciencia. Lo único que necesitas hacer para ganar dinero en la bolsa de valores es comprar buenas acciones y esperar. Es la única manera de ganar dinero aquí. Razón número 5 y final. No te suscribiste a este canal, no le diste like y no lo compartiste en tus redes sociales. Ahora ya sabemos cuáles son los errores más comunes y cómo podemos evitarlos. Pero eso no ayuda a saber qué acciones comprar en la bolsa de valores. Y lo más importante, saber si hay una estrategia segura para comprar esas acciones. Por eso, y entrando de lleno al tema de hoy, existe una forma segura de invertir en la bolsa de valores. Aunque todo el mundo sabe que seguro solo son la muerte y los impuestos, existe una forma de invertir que puede, si no eliminar, disminuir el riesgo de tus inversiones en un buen porcentaje. Esta forma se llama Value Investing o inversión por valor. El Value Investing es una estrategia creada cerca de 1920 y desarrollada por el profesor David Dodd, un renombrado profesor de economía de la Universidad de Columbia, y Benjamin Graham, considerado el padre de la inversión por valor y curiosamente profesor y tutor de uno de los inversionistas más conocidos de la historia, Warren Buffett, el cual hizo gran parte de su fortuna usando esta estrategia. Entonces, ¿qué es el Value Investing y cómo se usa? Bueno, pues el Value Investing es básicamente una estrategia que tiene como principal método el comprar acciones cuyo valor intrínseco esté por debajo de su precio en la bolsa de valores. No te preocupes que te lo voy a explicar bien sencillo. El valor intrínseco no es más que una medida de cuánto vale algo por sí mismo. Por ejemplo, digamos que tienes un aguacate. El valor intrínseco del aguacate es un aproximado de cuánto vale ese aguacate, teniendo en cuenta el simple hecho de que un aguacate produce excelentes ensaladas. Por lo tanto, eso le da un valor innato. En otras palabras, el valor intrínseco de algo es dado por el bien o beneficio que poseer ese algo proporciona y es completamente independiente de cualquier otro factor externo. Lo mismo pasa con las acciones de una compañía. Cada acción tiene un valor intrínseco que corresponde al beneficio que reporta tener dicha acción. Entonces, si el valor intrínseco de una acción es menor al precio al que se vende en la bolsa de valores, pues según la estrategia de inversión por valor, es una buena idea invertir en ella.
pero aún no sabemos cómo determinar ese valor intrínseco. O sea que estamos en cero de nuevo. Pues no, ya que por suerte existen métodos para determinar el valor intrínseco de una acción. A diferencia del valor del aguacate, el cual es puramente filosófico, el valor intrínseco de una acción puede ser determinado por simples fórmulas llamadas modelos. Existen tres modelos fundamentales para encontrar el valor intrínseco de una acción. Estos son el modelo de descuento de dividendos, el modelo de ingreso residual y el modelo de flujo de efectivo con descuento. Y antes de que pongas cara de enema pensando que esto es ya demasiado complejo, déjame hacerte la vida fácil. Existen herramientas en internet que ya te dan estos valores calculados. En la descripción te dejo un enlace que puedes usar para obtener el valor intrínseco de cualquier acción con solo saber su ticker. La idea de saber cuál es el valor intrínseco de cada acción es primordial para la estrategia de inversión por valor, ya que nos dice de primera mano si estamos pagando el precio correcto. Lo ideal, en mi opinión, es pagar menos del 70 o 80% del valor intrínseco. O sea, si el valor intrínseco es de $10, por ejemplo, y la acción se vende en la bolsa por 8, en mi opinión es una buena oportunidad para comprar las acciones en ese momento, ya que tenemos un 20% de margen de posibilidades para ganar. En resumen, la idea es comprar cuando esté en descuento. Pero comprar solo porque la compañía está en descuento no es razón suficiente, ya que puede ser que haya otras razones por las cuales esté así en ese momento. Por lo tanto, te voy a mostrar los otros tres indicadores fundamentales que yo uso y que cubren también otros aspectos muy importantes. De nuevo, no te asustes, en realidad es súper sencillo, ya verás. El primer indicador se llama Price per Earnings Ratio, o en español, la proporción de precio por ganancias, y se obtiene básicamente dividiendo el precio de cada acción en la bolsa de valores por las ganancias que esta acción ha proporcionado. Atención, el resultado de esta división no nos da una medida de valor, sino de tiempo. En términos simples, el Price per Earnings nos dice cuánto tiempo demoraremos en recuperar el dinero que hemos invertido en cada acción. Por ejemplo, si compramos una acción a $24 y las ganancias por acción de la compañía son de $6 anuales, 24 dividido entre 6 es igual a 4. O sea, que para igualar los $24 de la inversión inicial vamos a demorar 4 años. Sencillo, ¿verdad? Pues yo tengo como regla invertir en compañías cuando el Price per Earnings Ratio es de 15 o menos. Como dato curioso, Tesla tiene un Price per Earnings Ratio de 240 años. Como que va a demorar un poquito recuperar esa plata, ¿verdad? De nuevo, no necesitas calcular esto tú mismo. Hay muchos sitios en internet que te permiten ver la proporción de precio por ganancia de cualquier acción con solo saber su ticker. En la descripción te dejo los que yo uso. Segundo indicador. Este indicador se llama Price to Book Ratio y es de nuevo una relación de cuánto vale una acción en la bolsa comparado con el valor de una acción basado en lo que hay en los libros de la compañía. En términos simples, imagina que tomas el valor de todos los bienes de una compañía posee, edificios, maquinarias, dinero en efectivo, etc. Y a ese monto le quitas las deudas que tiene la compañía y divides esa cantidad entre la cantidad de acciones que tiene la compañía. Ese valor es simplemente llamado el valor en libros de cada acción. Ahora, si divides el precio de una acción en la bolsa por el precio de una acción de valor en libros, esto te da el Price to Book Ratio o relación de precio a libro. Por ejemplo, digamos que una compañía tiene 1 millón de acciones en la bolsa y que se venden a $10 por acción. Si vamos a los libros contables de la compañía y vemos que el monto total de todo lo que posee, descontando deudas, da un valor de $25 millones, lo que significa que el valor por acción en libros es de $25 por acción. $10 dividido entre $25 nos da una proporción de Price to Book de 0.4. Cualquier inversión donde el Price to Book sea menor que 1 es considerada una inversión sólida. Tercer y último indicador, Price per Earning Growth. Este indicador es el primo lejano del primer indicador de esta lista, pero a diferencia de su primo, este intenta darnos un valor de cuánto tiempo demoraremos en recuperar nuestra inversión inicial, incorporando información sobre el crecimiento de la compañía durante un periodo de tiempo determinado. No voy a entrar en detalles de cómo calcularlo, ya que también se puede encontrar en este valor ya calculado en internet. En mi caso, solo invierto en compañías que tengan una proporción PEG menor que 1. Para resumir, mis criterios para saber en qué acciones invertir hoy son: 1.
El valor de la acción en la bolsa debe ser menor que el 80% del valor intrínseco por acción de la compañía. 2. El indicador de precio por ganancia tiene que ser como máximo 15. 3. El indicador de relación precio contra libro tiene que ser menor que 1. Y 4. El indicador de Price per Earning Growth tiene que ser 1 o menor que 1. ¿Qué me dice todo esto? Pues me dice que la compañía está subvalorada en la bolsa de valores, que la compañía es sólida en sus finanzas, que recuperaré mi inversión inicial relativamente más rápido que las demás compañías en la misma industria y que hay muchas posibilidades de crecimiento de futuras ganancias de la compañía. Por lo cual, comprar acciones hoy de esa compañía me da un alto margen de seguridad de que mi inversión va a dar resultados positivos. Por último, vale la pena mencionar que existen otros factores que puedes usar para saber si es bueno comprar esas acciones hoy. Factores que no es posible calcular numéricamente, pero que te dan una buena idea de qué tendencias hay en el mercado con respecto a la compañía. Uno de esos factores se llama Insider Trades. Insider Trades son las compras o ventas de acciones de la compañía por personas que trabajan dentro de la misma compañía. Cuando el CEO de una compañía compra acciones de su misma compañía, siempre es una buena señal. ¿Y cómo te enteras de eso? Bueno, las personas que trabajan en una compañía y compran acciones de esa misma compañía tienen la obligación por ley de revelar esa información al público. Conveniente, ¿verdad? Existen muchos otros indicadores que puedes usar para realizar tu análisis y cada inversionista tiene su propio libro y filosofía. Yo en particular solo uso los que ya te mencioné anteriormente, pues siento que cubren todas las inquietudes que tengo a la hora de invertir en una compañía. Y aunque como dije anteriormente, seguro, solo la muerte y los impuestos, la estrategia de inversión por valor brinda muchísima más seguridad a la hora de invertir que seguir los consejos de ese amigo loco que todos tenemos. Ya sabiendo todo esto, pues lo único que queda es buscar compañías en los sectores e industrias que nos interesen y analizarlas usando esos indicadores. En la bolsa de valores hay 11 sectores y cada uno está compuesto por diferentes industrias. Por ejemplo, el sector de bienes raíces tiene dos industrias. Una son los fondos de inversión de bienes raíces, más conocidos como REIT, y la otra es la industria de administración y construcción de bienes raíces. También es bueno que sigas otros principios a la hora de seleccionar en qué deseas invertir. Recuerda siempre que debes ser capaz de entender y de explicar a qué se dedica la compañía que selecciones. Debes creer en el producto o servicio que brinda, el cual usas o usarías tú mismo sin dudarlo, dada la oportunidad. Y de ser posible, selecciona compañías que tengan una reputación establecida dentro de su industria. Amigos, esto es todo por hoy. Si te resultó útil este video, por favor no dudes en suscribirte al canal, dale un like para ayudarme con el algoritmo de Google y de compartirlo en tus redes sociales. Recuerda también que me puedes preguntar lo que quieras en mi página de Facebook. Gracias de nuevo por todo el apoyo y por suscribirte. Y nos vemos.